existe la maestría sin maestros. Existen los maestros sin maestría y la sabiduría del maestro. Creo que asociamos maestro con quien transmite su maestría a través de la información. Hoy abordo el tema desde esta perspectiva para ayudar a las palabras a ordenarse y llegar al entendimiento. Pero también aclaro que va más allá del uso del discernimiento, que es algo que se siente, que se aprende y se vive sin hacer uso de la razón ni de la mente. He decidido ordenar esta información en forma de comparación, haciendo la comparación entre la sabiduría del maestro versus la persona sin maestría. Dentro de cada una de estas categorías hay un orden que responden a las preguntas de qué es o cómo se ven estas personas, es decir, cómo se ve la persona con maestría y la persona sin maestría. Cómo podemos identificarlas, cómo podemos saber que estamos ante una u otra, cómo transmiten la enseñanza, y todo ello tiene como fin el que tú puedas hacer uso de tu discernimiento para acudir a uno u otro o saber que estás ante uno u otro y tomar la acción necesaria, la acción que corresponda en ese momento. Bien. ¿Cómo se ve un buen maestro, una buena maestra? Un buen maestro, una buena maestra han tenido que reunir las cualidades del maestro. Es decir, aquello que ha vivido a lo largo de su vida o ha tenido una experiencia de la que ha podido extraer el conocimiento, es decir, una enseñanza. Estas personas pueden dar clase o no, es decir, pueden estar en un contexto de transmitir información o no. Lo que transmiten es su sabiduría. Su maestría no se basa tanto en lo que comparte, que también puede ser, sino en que es una persona, en que esa persona es su maestría. No es algo que posea, es algo que comparte como lo que es decir, la persona en sí es la maestría. Su arte de vivir es la maestría. Lo que extrajo de la experiencia es el arte de vivir esa experiencia. En su forma de transmitir encontramos fluidez. Es decir, su palabra es fluida, parece que no le faltan, que siempre tiene más y más para decir. Sabe enseñar por eso, porque transmite de forma clara. Esto puede ser en forma de conocimiento, pero más de su forma de ser y de comportarse también. Sabe también enseñar porque lo que comparte, lo comparte con alegría, no porque esté siempre riendo, sino porque no hay pesar, no hay cansancio, no hay impedimento para contestar dudas, para escuchar. Trata a los demás con paciencia o lo más que pueda, pero no tiene salidas de tono ni malas palabras. Es decir, puede que no sea una persona mega paciente, pero no tiene un comportamiento más propio de alguien que te encontrarías en la calle, en el supermercado o así, sino que es una persona que sabe estar. Estas personas con la sabiduría del maestro dan pie a tu discernimiento, a que hagas uso de tu propia sabiduría. Estoy haciendo alusión sobre todo a las personas que transmiten su sabiduría, como decía al principio, a través del conocimiento, es decir, de transmitir información, pero aún así su maestría siempre va más allá. Por eso no se queda solo en lo que transmite con información. Su forma de dar esta información puede estar más o menos ordenada, pero siempre te queda clara. Es una persona que se mantiene siempre humilde en su maestría. Puede dar charlas, cursos, talleres, conferencias, estar en posición del título de profesor, profesora, pero no se define como un maestro. Es decir, que si usa esta palabra, no lo hace con frecuencia y siempre denota cuando la usa
que no es algo de estatus. No es que diga soy profesor y con ese tono que usan las palabras, que usan algunas personas cuando quieren darse importancia, sino que soy maestro espiritual, por ejemplo, y lo dicen en un tono tan humilde que es como si la palabra no tuviese ningún peso. No le da poder a la palabra ni al título. El maestro es maestría todo el tiempo. Por todo esto, un buen maestro, una buena maestra, sigue enseñando hasta después de morir. Deja un legado en ti. No es tanto la información que dan, sino lo que te ha transmitido, lo que te ha llegado a ti de esa persona. Por eso también un maestro puede no dar charlas, ni cursos, ni nada de eso, dedicarse a hacer sus cosas, sus labores, pero ser maestro con maestría, porque te transmite una forma, un saber vivir. Un buen maestro o maestra se muestra para ti. Se muestra para ti en el sentido de que cuando estés listo el maestro aparece, esa frase que hemos escuchado probablemente muchos o algunos de nosotros y nosotras, pero también va en el sentido de que es una persona que se abre, es decir, que la estás viendo, se muestra para ti, no está haciendo ningún papel ni está intentando aparentar, simplemente está ahí, mostrándose ante ti y para ti. Porque como decíamos, no es solo la información que comparte, esa persona es la maestría. Así que el maestro, el buen maestro, la buena maestra, se muestra para ti. Estas personas no solo enseñan sobre algo, sino que te muestra el camino con su forma de vivir. Esas personas son la maestría, no poseen maestría, son maestría. En cambio, las personas sin maestría pueden verse como maestros, es decir, estar en esos contextos y espacios que nosotros entendemos que están designados para transmitir el conocimiento, como pueden ser las escuelas y demás. Lo que transmiten es el conocimiento adquirido a lo largo de los años, pero no han tenido la experiencia, no han reunido las capacidades del maestro, es decir, no han pasado por su proceso de maestría, no han tenido que experimentar un proceso sobre lo que enseñan. Simplemente han adquirido el conocimiento y lo están transmitiendo, haciendo de canal, de puente, de transmisión nada más. Pero no, si yo te estoy hablando de las, no sé, imaginemos que soy profesora de lengua y voy a explicarte las palabras llanas, agudas y esdrújulas. Yo no he tenido que pasar un proceso para saber cómo se sentía ser una palabra aguda, una palabra llana, una palabra esdrújula, y por qué y cómo esto me sirve, ¿no?, a mí en mi camino de vida, y cómo no he tenido que pasar por eso. Al contrario de una persona con maestría, digamos que una persona ha tenido que experimentar a lo largo de su vida o por un periodo limitado una enfermedad. A lo largo de ese periodo de tiempo ha adquirido su maestría, es decir, ha alcanzado, sacado una enseñanza de lo que ha vivido o de lo que está viviendo, y es eso lo que transmite. Ni siquiera tiene por qué hablar como un maestro, ¿no?, como dando lecciones. Simplemente con su forma de vivir ya está practicando su maestría o transmitiendo su maestría, traspasándola. En cambio, las personas sin maestría no han tenido que vivir, que vivenciar eso de lo que están compartiendo. Lo que transmiten es el conocimiento adquirido, como decíamos. Su enseñanza se caracteriza porque su palabra no es fluida, siempre hay algún tipo de impedimento, las palabras son entrecortadas, no se entiende lo que está diciendo, se enfada o se molesta con facilidad, llegando incluso a perder la paciencia o los papeles. No le es tan agradable contestar dudas, no está muy abierto a resolver tus dudas. Son personas que no tienen discernimiento, no mucho, y cuando pasa cualquier cosa, contesta lo que les sale sin pensar. No ordenan las palabras, por tanto su enseñanza es un batiburrillo de información y uso desordenado de las palabras.
estas personas sí pueden tener cierto orden, ¿vale? No se tomen esto como a pie juntillas, no se queden atascados ni apegados a lo que estoy diciendo, porque sí pueden tener cierto orden, así que esto es solo como una especie de arquetipo de persona sin maestría y arquetipo de persona con sabiduría, del maestro con sabiduría. Digamos que un poco como para simplificar mucho y a lo que yo obviamente he llegado. Pero porque si nos ponemos a sacar punta a todo, no terminamos. Digamos que esto es, bueno, pues como el punto de partida, este es el faro, pero no es lo cerrado. Como todo en la vida, los seres humanos somos más complejos y puede haber un poquito de aquello, un poquito de lo otro, estar mezclado. Es decir, puede haber un maestro sin maestría, con orden en lo que comparte, pero no tiene la maestría, es decir, está transmitiendo información. Por eso es fácil que esté ordenado. Si estamos en un contexto de colegio, de escuela, de universidad, por ejemplo, pues tendremos un profesor o profesora, un maestro o maestra, que a lo mejor sí sepa dar clase en el sentido de, pues tiene un orden, pero todos nos hemos encontrado con ese tipo de personas que tiene un orden, pero no te estás enterando de nada de lo que dice. No te queda clara la lección, por ejemplo. También podemos encontrarnos con una persona que tiene un orden, pero en su forma de transmitir las palabras son desordenadas, son un batiburrillo, las oraciones no tienen sentido, no parece que la primera oración tenga sentido con la siguiente, que se traba mucho al hablar, ese tipo de cosas. Así que pueden tener orden, pero no son maestros con maestría. Las personas maestros sin maestría alimentan el ego y no el alma. ¿En qué sentido o cómo podemos explicar esto? La sabiduría del maestro, como decíamos antes, alude a tu sabiduría interna, a tu propio discernimiento. No es como que te invita a que tú seas tu propio maestro o maestra. Esta persona, los maestros sin maestría, no alimentan tu alma, que sería eso, el ayudarte a ti a que tú mismo escuches tus propias señales, tu propia guía, que tú tienes. Es como que te recuerda la luz que tú ya tienes, te ayuda como a recuperar eso que tú ya eres en verdad. Te recuerda tu grandeza. En cambio, las personas sin maestría lo que alimentan es el ego, es decir, el ego propio y el ego tuyo. El ego propio en el sentido de que no quiere que tú seas maestro o maestra, lo sepan o no, es decir, consciente o inconscientemente, que no quieren eso, que tienen cierto miedo o cierto pavor. También se les puede ver claramente que no son personas que se alegren de que adquieras tu maestría. Hay personas que manifiestan sin darse cuenta el miedo a que tú asciendas, o le da miedo, en algún punto deja haber miedo ante el crecimiento de la maestría de los demás, por ejemplo. Y alimenta el ego en el sentido de que si tú recurres a estas personas para solucionar algún conflicto interno o externo que estés experimentando, la persona sin maestría, en vez de invitarte al mejor camino posible, es decir, a primero que te escuches también, en algún momento te invita a hacer uso de tus propios dones, talentos, discernimiento, lo que sea. No solo no hace eso, sino que en algún momento dice, o todo su discurso va en tono o que su respuesta va en tono de juicio hacia ti o hacia otra persona con la que tengas conflicto, o hacia la situación. Una persona que critica, que hace algún comentario que no es muy maduro, incluso alguna sentencia, deja esto, haz aquello, hablar así. No hay una invitación por su parte, ni hay una escucha clara, una escucha hacia ti, sino que más bien es como dar respuestas, y esas respuestas van más en tono de lo que él sabe o lo que ella sabe, que lo que verdaderamente te puede ayudar a ti. Eso genera en ti que se alimente tu ego, es decir, tu mente humana, que en vez de, digamos, que tienes un conflicto donde el orgullo
es lo que está afectando. Pues en vez de alimentar la compasión y el dejar ir, es decir, el ceder, el hacerte la vida más fácil, lo que hace esta persona es alimentar tu orgullo. No le contestes, no le digas esto, no hagas aquello, o con lo que dice, tú entiendes que te tienes que mantener en tus 13 y no dar tu brazo a torcer, por ejemplo. Alimenta tu ego diciéndote que tú eres la que tiene razón y la otra persona no, sin haber escuchado la otra versión, por ejemplo, ¿no? O tachando de esto o aquello a la situación, a la otra persona, en fin. Así es como alimenta el ego. Esos son sus tipos de respuesta. Las personas sin maestría pueden estar bajo el cargo de maestro, pueden ser consideradas como una persona con maestría, dar charlas, cursos, clases, talleres, conferencias, todo lo que implique posicionarse como alguien con maestría, como por ejemplo escribir un libro también. Hacen uso de la palabra maestro o maestra para definirse o autoproclamarse, es decir, ellos mismos lo usan, pero a diferencia de la sabiduría del maestro, usan la palabra maestro o maestra dándole poder, otorgándose a sí mismos un estatus. Son maestros cuando tienen algo que contarte, pero si están fuera del lugar de trabajo o de la labor que realizan, que hacen, donde ejercen su maestría, no hay maestro ni maestra. Hay simplemente un ser humano sin maestría y con poco o nada de discernimiento. Es decir, una persona que hablará, dirá cosas sin ton ni son, responderá cosas sin hacer uso de si esto es lo mejor o no, sin tomarse una pausa, sin siquiera plantearse o cuestionarse la respuesta. Bueno, esta es la comparación a la que he llegado. Ha sido larga porque había mucho que comentar, pero espero que ayude a tu discernimiento, a saber cuándo estás en disposición o delante de un buen maestro, una buena maestra o una persona sin discernimiento, sin haber adquirido o reunido las capacidades, las cualidades de un maestro o una persona con maestría. Y que esto pueda ayudarte en tu camino de vida para, primeramente, convertirte en un buen maestro, una buena maestra, que sé que lo serás, que sé que muchos de los que me escuchan lo serán o lo estarán haciendo. Y, en segundo lugar, a tomar las acciones que correspondan, las acciones necesarias para cuidarte. Te dejo esto que ya es tuyo y te pertenece. Hasta la próxima.